Durante los primeros días del mes de julio se llevó a cabo el cuarto Foro Trans-Himalaya para la Cooperación Internacional. Desde nuestro país tuvimos un representante que tuvo una participación activa en este foro. Se trata del diputado Enrique Lee, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el enlace. Muy buen día, Gabriela. Muchas gracias por este contacto. Así es, me invitaron a participar de este foro. Y me imagino que no fue por el apellido, Lee, ¿no? A lo mejor algo tuvo que ver, diputado. Y muchas fotos que se tomó y que la propia organización nos hizo llegar, ¿no? De verdad me reía porque muy parecidos somos con los representantes no solamente de China, sino de los otros países que también componen los Himalayas. Así que, bueno, es parte nomás de la herencia, pues. Bueno, pero también sirve, ¿no? De alguna manera para quizás tener un mejor acercamiento, diputado, con esta cultura que en algunos momentos nos parece tan lejana, pero que en otros se nos acerca tanto por una serie de intercambios culturales, internacionales, de comercio que podemos tener, diputado. Si nos puede contar por qué se hacen estos foros Trans-Himalaya para la cooperación internacional y a qué se debió también su participación. Bueno, la cordillera de los Himalayas es altamente atractiva en todo el mundo. Hay mucha gente que quiere escalarla, incluye el Everest, por ejemplo, más famoso, ¿no es cierto?, más conocido por todos, que es la montaña más alta del mundo. Y entonces eso congrega a muchos deportistas, gente que le gusta también ir a conocer el paisaje, pero que no solamente pertenece a un solo país. Los Himalayas está conformado por varios países. Eh, Algo muy parecido a lo que ocurre con nuestra cordillera de los Andes, que es tan larga y entonces son varios países los que la componen. Bueno, en ese mismo sentido, entonces los desafíos, ¿cuáles son para China particularmente? Congregar a los países que forman parte de los Himalayas y para en conjunto abordar los distintos desafíos, como por ejemplo mejorar la oferta turística, pero también desafíos de índole económica, porque los Himalayas, al igual que nuestra cordillera, que tiene una precordillera, un alto, un altiplano, habitualmente la gente que vive ahí son de pueblos originarios de distinto tipo, ¿ah? Y por cierto no exento de algún grado de conflictos. Y por otro lado, la producción que ellos tienen básicamente es de origen agrícola o ganadero. Y lo sabemos muy bien nosotros, por ejemplo, aquí en Parinacota, en nuestra región, lo difícil que es la agricultura en la precordillera, en la alta cordillera, la ganadería, etcétera. Bueno, esos mismos problemas también lo tienen ellos, lo han tenido desde siempre y lo han abordado antes que nosotros. ¿En qué sentido? Este mismo foro. En este foro ellos invitan a los países que componen los Himalayas, no con todos tienen buenas relaciones, sin embargo los invitan igual porque se pretende entonces enfrentar en conjunto desafíos comunes. Nosotros podríamos hacer lo mismo, Gabriela. Nosotros aquí en Parinacota, nosotros formamos parte, por ejemplo, del famoso camino del Inca, que no es parte solamente de Chile, sino que también incorpora a Bolivia, Perú, Ecuador, y perfectamente nosotros podríamos abordar estos problemas en conjunto. Y por otro lado, ¿hay alguna experiencia ya de índole económico que yo rescaté y que comparé con lo que además hemos propuesto por tantos años? Y que muchos han propuesto, no solamente yo, que es el tema de la colaboración público-privada y de la inversión del Estado para poder evitar el despoblamiento, por ejemplo, de lo que yo consideré nuestros propios Himalayas, que es nuestra provincia de Parinacota, que es la más pobre de Chile y que sin embargo podría ser una de las más ricas si es que nos homologamos a algo que están haciendo, por ejemplo, los chinos. Te voy a contar, por ejemplo, que en la región de Sisan, que es la región del Tíbet, la región autónoma del Tíbet, una ciudad que se llama Lince tiene en su interior un poblado que se llama Lulang. Lince tiene 250.000 habitantes, muy parecido a la población que tiene Arica. Y Lulang tiene 2.000 habitantes, muy parecida a la población que tiene Putre. Y Putre está aproximadamente a 3.000 metros de altura y Lulán también está a 3.000 metros de altura. O sea, es como una copia de nuestra antípoda a lo que está pasando con nosotros. Bueno, la gente que vive en Lulán se dedicaba y se dedica todavía a la agricultura y la ganadería, pero es muy difícil para ellos porque muchos meses del año
3 meses al menos están con nieve, hace mucho frío, es muy dificultosa la ganadería y la agricultura, así como también lo es acá en Parinacota. Bueno, ¿qué es lo que visualizó el Estado del gobierno chino? Que esa provincia, por su belleza, por el atractivo que significa la propia altura para los deportes que ahí se practican, el montañismo, el ciclismo de montaña, etcétera, podía entonces explotarse. Y entonces se le ofreció a la gente que estaba en estos poblados pasándola muy mal económicamente un crédito blando de interés cero, pero con un objetivo claro: desarrollar el turismo. Pero no es que se le haya pasado la plata hacia modo de un bono y trate usted de hacer algún proyecto turístico. No, es el Estado el que se compromete y el Estado coloca todo su aparataje al servicio de esta persona que desarrolla sus sueños de emprendedor. Entonces, por ejemplo, ok, usted construye un hospedaje, pero nosotros, el Estado, le vamos a decir qué tipo de hospedaje, porque lo hemos estudiado con nuestros arquitectos, porque además tiene que ser armónico con el entorno, con el medio ambiente. No se le vaya a ocurrir hacer un hospedaje de 5 pisos, sino que el límite son 2 pisos, con estas características, y se pone al servicio, facilita, actúa como un verdadero facilitador para que este emprendedor, que además tiene el capital del Estado a interés cero, pueda desarrollar entonces su emprendimiento. Y es muy inteligente porque si yo soy el Estado y te presto a ti, te paso 100 millones o 200 millones de pesos para que hagas un hospedaje, y además te digo, me lo vas a devolver sin intereses, pero me lo vas a devolver al momento en que tú empieces a tener utilidades de tu proyecto, yo entonces que te estoy pasando el dinero, soy un interesado más, tanto como tú, para que te vaya bien, porque si no te va bien, no me vas a poder devolver el dinero que te presté. Y así, Gabriela, déjame decirte que hay más de 30 hospedajes, hoteles bonitos, maravillosos, y nada que envidiarle a la hotelería de ciudad que están en Lulán, un poblado de no más de 2.000 habitantes con 30 hoteles, fíjate tú, de 2 pisos, maravilloso. ¿Y usted Yo cree, creo que diputado, tenemos que disculpe, hacer eso. sí, usted cree, Sí. diputado, que estas experiencias internacionales que ustedes van a conocer son replicables en la realidad nacional? ¿Piensa usted que no sería tan difícil imitar este ejemplo que usted nos comentaba sobre cómo impulsar el turismo, la hotelería en la zona? No, de hecho, el gobierno chileno, distintos gobiernos chilenos han nombrado y difundido distintos tipos de planes. Yo conozco, por ejemplo, el plan Planiracota, Ujú. el plan Andino, con mucha inversión de dinero que se anuncia, pero que sin embargo no da resultados. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo creo que la falla está en cuando el Estado le otorga el dinero a la persona y esa persona finalmente es un préstamo muy parecido al bancario y donde el Estado además se desentiende de tu éxito, de tu sueño. Y yo lo que veo entonces en Chile, en nuestra ciudad, en Arica, en cualquier ciudad comuna de Arica, es que el Estado tiene un aparataje que pudiera poner al servicio con mayor cercanía de las personas. Ahora, yo creo que no voy a cometer ninguna infidencia. Cualquiera uno de nosotros ha ido alguna vez a hacer algún trámite a la municipalidad, a la dirección de obra, y cuesta un mundo sacar un permiso. Y te encuentras a veces con funcionarios que están del otro lado del mesón, que más bien que te piensas que en vez de querer ayudarte, te quieren poner obstáculos, porque perfectamente te podría la misma municipalidad, por ejemplo, favorecer, indicar, poner sus profesionales a tu disposición para que puedas desarrollar tu proyecto. Si yo te paso la plata a ti y te digo que haces un hotel, tú, por ejemplo, vas a tener que pagarle a un proyectista, un arquitecto, que a ti te va a pedir, no sé, no menos de 2 millones de pesos como profesional. Pero si yo tengo mis propios arquitectos en la dirección de arquitectura, parte del Estado, perfectamente le puedo pedir a los arquitectos, oye, vayan para allá donde Gabriela y ayúdenla y en todo lo que tengan que ayudarla porque yo soy el Estado, yo necesito que a ella le vaya bien con su proyecto. Y entonces yo voy a recibir la plata que te presté de vuelta más rápido, pero además voy a tener una externalidad positiva como Estado. Voy a disminuir la pobreza, voy a disminuir el despoblamiento y voy a tener personas más felices viviendo en un territorio que se está despoblando cada vez más. Si la realidad es muy parecida. Incluso en China es peor, en el Tíbet es peor, porque hay muchos pueblos originarios que además tampoco se llevan tan bien entre unos con Mm, otros. mm. Mientras que nosotros en nuestra cordillera tenemos un pueblo originario aymara, podríamos agregar los quechuas, pero nada más.
y además son bastante pacíficos. Entonces yo creo que nosotros la tenemos incluso más fácil. Diputado Lee, y en relación a lo que usted nos plantea, por ejemplo, con este dato que usted nos entrega, es que se pone énfasis en el desarrollo económico de la zona, en el desarrollo cultural, en el desarrollo turístico. ¿Y qué pasa también, diputado? Porque entiendo que fue parte del foro conversaciones en cuanto al cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable. ¿Hubo algo de eso también en parte de lo que pudieron conversar allí? Sí, te agradezco la pregunta, porque de la parte económica y la parte diplomática yo fui invitado a dar uno de los discursos inaugurales y por supuesto que ahí no voy a meter la pata, ¿no es cierto? Me hice asesorar con Cancillería y en el fondo me transformé en un representante del Estado de Chile, que no hice más que recordarle a los chinos nuestras buenas relaciones y todo lo que hemos hecho con ellos. Chile fue el primer país sudamericano en reconocerlo, fue el primer país en apoyarlos para que ingresaran a la Organización Mundial de Comercio, firmamos un tratado de libre comercio por ahí por el 2006, lo ratificamos y lo actualizamos en el 2019, etcétera. Toda esa parte diplomática, discurso inaugural. Luego participamos en las mesas. Y en las mesas hablamos de deporte, medicina tradicional, medio ambiente. Qué bueno que me haces la pregunta. Visité, por ejemplo, una empresa farmacéutica de medicina tradicional. O sea, medicina tradicional, ¿no es cierto? Allá crecen mucho estos hongos porque tienen muchos pinos silvestres y estos hongos los destinan mucho a la medicina, pero tienen una industria, o sea, lo industrializan, lo procesan, lo envasan, etcétera, y lo venden y lo exportan. Bueno, esa industria convive con el medio ambiente, no tiene mayores problemas. Y fíjate, también nuevamente haciendo el símil con Arica y Parinacota. Yo me bajo del avión desde China y me entero que el Consejo de Defensa del Estado demanda a nuestra principal empresa minera, que Borax, produce ácido bórico, por un supuesto daño del medio ambiente y pide como precautoria el cese de la minera, es decir, que quede más de 1.000 trabajadores sin empleo. Y eso no puede ser, no puede ser porque yo creo, es lo que pienso, y creo que cualquier persona sensata también piensa lo mismo, que desarrollo y cuidado del medio ambiente pueden convivir si tenemos un accionar con sentido común, con inteligencia, con sensatez. Las mineras en cualquier parte del mundo tienen un efecto negativo al medio ambiente, pero si así pensásemos, tendríamos que cerrar todas las mineras del mundo, en Chile Chuquicamata, La Escondida, etcétera. Acá se trata de un desarrollo inteligente y para eso hay que conversar el Estado con la empresa y no lisa y llanamente echarle toda la maquinaria y toda la burocracia encima a una empresa que da trabajo a 1.000 familias. 1.000 familias, Gabriela, en Arica es mucha gente. Es la principal empresa en la región. Y así como que no importase, entonces hace pocos días atrás el Consejo de Defensa del Estado, sin ningún hecho nuevo, sin ningún estudio, sin una prueba fehaciente que dé una emergencia sanitaria o ambiental, está pidiendo el cierre de esta minera. Y lo que vemos en China es mucho crecimiento, mucho desarrollo, tú sabes lo que ha pasado en China en las últimas décadas, y sigue entonces pasando lo mismo en esta región autónoma del Tíbet, que era una de las regiones más empobrecidas de China y que hoy día está bullante de desarrollo. Yo me sorprendí, por ejemplo, la cantidad de plumas, de estas que se usan para la construcción, que hay en una ciudad tan pequeña como Arica con 250.000 habitantes. Yo cuando converso con las personas de acá en Arica y les trato de entregar indicadores económicos que son difíciles de comprender y me dicen, pues, ay, qué diputado, explíqueme en castellano porque nos estamos desarrollando, no, pero explíquemelo bien para poder entenderlo. Entonces yo le digo, mire, sabe, tiene razón, yo estoy cometiendo el error. No me escuche más. Suba usted a nuestro morro de Arica y en el camino del morro deténgase a mitad de camino, mire nuestra ciudad de costa al valle y cuente cuántas plumas de esta de construcción hay. Cero. Hoy día, Gabriela, en nuestra ciudad no hay ninguna construcción de envergadura y eso entonces confirma el estancamiento que estamos. Y no nos vamos a desarrollar si es que el Estado pretende proteger el medio ambiente cerrando mineras, porque entonces vamos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero con personas que se van a estar muriendo de hambre y eso tampoco puede pasar. Buscar Así el que para equilibrio, mí ¿no? fue Sería una ahí experiencia lo... maravillosa. Buscar el equilibrio sería ahí la alternativa en el, como nos ejemplificaba usted en el caso de los chinos. Diputado, le queremos agradecer por conversar con nosotros de esta experiencia que tuvo tan enriquecedora también. A usted como representante de su zona del país, de conocer una realidad que puede ser tan similar, ¿no?
y con medidas que en la práctica se pueden llevar a cabo, que no son tan difíciles, que podría resultar. Entonces, de ahí es que sean tan buenas las experiencias internacionales. Son de sentido común, Gabriela, y si me permites 30 segundos antes de Ujú. terminar, antes de tomar mi vuelo de retorno, pasé una noche en Beijing, la capital de China, con más de 20 millones de habitantes. Yo estaba con mucho miedo porque además el inglés de los chinos es distinto al inglés que hablo. Yo no nos entendemos muy bien, pero salí igual esa noche, esas 8:30, 9 de la noche, a lo que pudiera ser el equivalente al paseo Ahumada en Santiago. Y caminaba por las calles y quedé sorprendido, tanto así que hice varios videos de ver a esa hora niños, adolescentes, caminando con sus teléfonos celulares en sus manos, personas de tercera y cuarta edad con sus bolsas, caminando sin temor, con absoluta tranquilidad por un sector comercial céntrico de Beijing. Y entonces yo dije, bueno, ¿de qué me sorprendo? Si esto es lo que debe ser la norma. Lo que pasa es que nosotros en Chile, lamentablemente, ya nos acostumbramos a la inseguridad y al temor. Ya a esa hora, por lo menos en Arica y sobre todo en Santiago, a esa hora al centro de Arica por lo menos no llega la gente porque tiene temor a ser asaltada y violentada. Tenemos que recuperar también la tranquilidad y la seguridad perdida y también eso aprendí en China. Diputado, le agradecemos enormemente por el contacto, por graficarnos también su experiencia y estaremos atentos pues a ver si algunas de estas medidas pueden ser replicables acá en nuestro país. Así que muchas gracias por el contacto, saludos por allá a su gente en Arica. Muchas gracias, Gabriela, en tu nombre. Que Un esté muy abrazo. bien. Conversábamos entonces con el diputado Enrique Ly, quien participó hace pocos días en el cuarto foro Transhimalaya para la Cooperación Internacional.